Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Iniciamos con nuestras charlas mensuales acerca de lo que sería salud mental y cuidado personal. El día de hoy tenemos nuestra plática con el doctor Alfredo Tierras Negras. Él nos va a hablar de un tema interesante y de mucha apertura recientemente. Comenzamos. Cualquier duda, por favor, nos la pueden poner al chat y vamos a tratar de estarles respondiendo al momento. Por el momento vamos a silenciar micrófonos, por lo tanto, todo podría ser por el chat. Muchas gracias. Ok, gracias Karina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente me presento, soy el doctor Alfredo Tierras Negras y en esta ocasión, en las pláticas mensuales de sesiones informativas, vamos a hablar de este tema, un tema bastante interesante, bastante común. Dependiendo de qué guía tomemos, ya sea la guía de la Organización Mundial de la Salud de Enfermedades o la guía de la Asociación Americana de Psiquiatría, va a recibir cierto nombre. En el caso de la guía de la OMS, se llama trastorno de personalidad emocionalmente inestable, y en el caso de la guía de la Asociación Psiquiátrica Americana, se llama trastorno de personalidad límite. Para fines prácticos, en esta presentación lo vamos a denominar trastorno de personalidad emocionalmente inestable, que en particular a mí me gusta más este término porque describe más la alteración principal en este tipo de pacientes, que es la labilidad emocional. Bueno, pero para entender este trastorno, primero hay que definir varias cosas. Primero hay que definir qué es una emoción. Una emoción son actitudes y creencias que utilizamos todas las personas para valorar una situación en particular. Y existen muchísimas emociones, algunas son muy complejas como el amor, otras son básicas, y dentro de estas emociones básicas es donde se mueve este tipo de trastorno. Las emociones básicas que tenemos aquí pues son el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y la angustia. Cada persona va a experimentar una emoción de forma particular, de acuerdo a sus vivencias en el pasado, la va a experimentar de una o mayor intensidad que las otras personas. Bien, las emociones tienen una función, como todo lo que expresamos en nuestro cuerpo tiene una función, aunque a veces estos procesos son de manera inconscientes y no los tomamos como muy en cuenta, pero en particular las emociones, eh, sus funciones pues son muy importantes para la supervivencia del individuo. El miedo tiene la función principal de protección ante una situación amenazante. El miedo nos hace tomar dos decisiones: o enfrentar la situación amenazante o huir de esa situación con el fin de proteger nuestra integridad. La angustia o el nerviosismo, la ansiedad, nos hace atender a una situación, poner atención a una situación que potencialmente puede ser amenazante para nosotros. Ya sea que vamos por la calle y observemos a lo lejos que hay pues a lo mejor perros que nos provocan miedo y que potencialmente podrían amenazar nuestra integridad, no sé, perseguirnos, mordernos. La angustia nos hace poner esa atención. El enojo nos induce a la rabia, a la ira, a la destrucción y a la agresión. Y la función del enojo, pues básicamente es defendernos también ante situaciones amenazantes. La alegría es otra de las emociones básicas y su principal función es la motivación a realizar acciones que nos hacen sentir bien. Es lo que nos motiva todos los días a ir a nuestro trabajo, que en la mayoría de los casos agrada a las personas el trabajar, a salir con nuestra pareja, a salir con amigos, a comer.
Todo eso que nos causa alegría nos ayuda y nos motiva para seguir haciéndolo. La tristeza es otra de las emociones básicas y bueno, esta se presenta cuando hay pérdida de alguna, pues de alguna cosa que nos hace sentir bien a nosotros. Se presenta con pena, pesimismo y esta tristeza nos ayuda a reintegrarnos nuevamente a nuestra vida teniendo en cuenta este aprendizaje que nos ocasionó la pérdida. Sentir alguna emoción está bien y es normal sentir cualquiera de estas emociones. Ahora, ya definimos lo que es una emoción, que es parte de este trastorno de personalidad emocionalmente inestable, pero ahora vamos a definir qué es un trastorno. Para fines prácticos vamos a establecer como algo igual al trastorno que a una enfermedad. Entonces vamos a guiarnos en ese mismo concepto. La enfermedad psiquiátrica, pues como cualquier otra enfermedad médica, es una desviación de lo normal. ¿Qué es lo normal? Pues es lo que estadísticamente la mayoría de las personas presentan y que no causa un mal funcionamiento en ellos. La enfermedad psiquiátrica, como cualquier otra enfermedad médica, está fuera del control voluntario. No es que la persona quiera sentirse así, no es que la persona quiera sentirse mal, es algo que no puede controlar. Le genera sufrimiento, le genera un mal funcionamiento, un mal funcionamiento laboral, un mal funcionamiento escolar, un mal funcionamiento en el área de pareja, familiar o con sus amistades. En particular, la enfermedad psiquiátrica está pues mal comprendida por una gran parte de la población. Tenemos el ejemplo de una persona que tiene, digamos, una enfermedad oncológica, cáncer. Habitualmente se observan a la persona que tiene cáncer por los tratamientos con quimioterapia, desganado, y las personas son empáticas con él, tiene cáncer, ¿no? ¿Cómo le vamos a exigir cosas? ¿Cómo vamos a pedirle esto, lo otro? Y la enfermedad psiquiátrica habitualmente no es tan así, habitualmente las personas tienden a juzgar el que la persona está así porque quiere, porque busca una ganancia. Y no es así la mayoría de las veces. Entonces el mal funcionamiento se va a explicar y se va a continuar por la respuesta a su entorno, ¿no? Los amigos, la familia, la pareja, que ante esta mala comprensión llega a tratarlos de manera, pues, de una mala manera. Ahora bien, ya definimos lo que es la enfermedad psiquiátrica y qué es una emoción. Ahora vamos a definir qué es la personalidad. La personalidad, pues son rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la hacen diferentes a los demás. Cada una de las personas tenemos ciertos rasgos de personalidad. Algunas personas pueden ser muy obsesivas, algunas personas pueden ser muy dependientes, algunas personas puede ser que se enojen muy fácilmente, algunas otras personas pueden ser desconfiadas. Y estos son rasgos de personalidad en cada uno. No quiere decir que tengan un trastorno. La personalidad está formada se forma por dos componentes a lo largo de la vida. Primero es el temperamento, que este es hereditario. Y esto lo podemos observar en niños pequeños, menores de 2 años. Eh, Habitualmente, si ponemos atención a estos lactantes, observamos que puede haber niños que son muy tranquilos, que sonríen bastante, otros que lloran muy fácilmente, otros que casi todo el tiempo están muy callados, ¿no? Ese es el temperamento. Y el carácter que es aprendido. Las personas aprendemos de la forma de ser de nuestros cuidadores primarios, habitualmente los padres. Entonces, si papá es irritable, si mamá es muy ansiosa, si mamá es muy obsesiva, pues vamos a ir aprendiendo a ser así y entonces la conjugación de estas dos cosas, el temperamento y el carácter, nos van a dar una identidad. Cada persona es única y aunque cada persona sea única, pues puede compartir ciertos rasgos de personalidad. Y aquí es donde al compartir ciertos rasgos podemos conjuntarlos
y empezar a clasificar tipos de personalidades. Entonces, dentro de esta clasificación de tipos de personalidades, pues una de ellas es la personalidad emocionalmente inestable, que como tal, para considerarlo un trastorno, debe de causar un mal funcionamiento en la vida. Debe ser esta personalidad un patrón estable a lo largo del tiempo. Estas personas son así, desde que están en la adolescencia temprana, o habitualmente los familiares o ellos mismos describen, es que yo siempre he sido así. No identifican desde cuándo tienen esos rasgos de personalidad. Como les comentaba, inicia habitualmente la adolescencia temprana. Esto es inflexible y domina la vida del paciente. O sea, a pesar de que el paciente quiera cambiarlo, no lo va a hacer porque son parte de procesos inconscientes. Y bueno, para decir que es un trastorno debe causar malestar y mal funcionamiento en los pacientes. Más adelante vamos a enumerar todos los rasgos que caracterizan al trastorno de personalidad emocionalmente inestable, pero aunque algunas personas lleguemos a identificarnos con estos rasgos, recordemos que mientras no cause un mal funcionamiento en nuestra vida, no podemos considerar que es un trastorno. Entonces, puede causar mal funcionamiento en lo laboral, no mantienen los trabajos, personas que duran 3 semanas, pocos meses en el trabajo y por su personalidad es que o renuncian o son despedidos. En lo social no mantienen amistades, en lo familiar tienen muy mala relación y constantes conflictos con sus familias. Y en las relaciones de pareja pues son inestables, las relaciones son muy cortas o constantemente discuten. Bien, como les comentaba al principio, hay dos manuales principales que nosotros por parte de psiquiatría utilizamos para guiarnos en los diagnósticos. Uno es el de la Organización Mundial de la Salud, es el CIE-10, y el otro es el de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM en su quinta edición. El DSM en particular fue donde utilicé para sacar esta serie de síntomas que ellos mencionan. Mencionan 9 rasgos de personalidad y para considerarlo como un trastorno, aparte del mal funcionamiento, debe cumplir por lo menos con estos 5 rasgos. Si lo vamos a enumerar, vamos a enumerar cada uno de estos de los 9 rasgos. El primero, la persona realiza esfuerzos desesperados para evitar el desamparo, un abandono real o imaginario. La persona al sentir, por ejemplo, que termina una relación o que mamá o papá se enojaron o que los amigos ya no les van a hablar, tienen un miedo y una ira que no es apropiada. Tienen pánico cuando alguien importante para ellos, por ejemplo, llega con minutos de retraso a una cita. Empiezan a generar en su mente situaciones catastróficas. Por ejemplo, cualquier otra persona que no tuviera este trastorno pudiera pensar que llegó 30 minutos tarde a su cita porque había tráfico, porque ocurrió un accidente o algo, pero ese tipo de personas empiezan a generar en su mente situaciones en donde a lo mejor llegó tarde porque ya no me quiere o porque está con alguien más, etcétera, ¿no? Situaciones muy caóticas que perjudican directamente a ellos. Son intolerantes a la soledad y necesitan tener a otras personas constantemente con ellas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía un familiar de una paciente que tuvimos aquí en la consulta. Se enojó porque no le avisamos que iríamos a desayunar. Estaba dormida y no la quisimos despertar. Pero al llegar nos gritó y nos aventó cosas. Es un ejemplo de muchos que hay. Otro de los síntomas que enumera el DSM-5 tiene que ver con las relaciones interpersonales de este tipo de personas. En particular, estas relaciones son inestables, son muy intensas, quiere decir que a los pocos días o semanas de conocer a la persona, empiezan a idealizarlo de una manera extrema. Y esta idealización se va a alternar con una devaluación también extrema ante situaciones
que no le parezca a la persona que se sienta atacada, que se sienta agredida, que se sienta no querida, va a devaluar a la otra persona después de que lo idealizó. Tenemos dos ejemplos. Decía un paciente, ayer conocí al hombre perfecto, lo amo, pero a los pocos días no me contesta los mensajes, no era lo que yo pensaba. Mi novio es malo, perverso, no lo entiendo. Terminamos, pero luego vuelve muy lindo, cambiado y lo perdono. Pero al poco tiempo vuelve a ser el patán que era antes. Aquí hay una situación en particular. Estos pacientes puede ser que a pesar de que tengan una relación con una persona durante 2 o 3 años, constantemente por esta idealización y devaluación terminen la relación y a las pocas semanas vuelvan, terminan, vuelven y es un patrón continuo, ¿no? Es una relación inestable. Otro de los síntomas que enumera el DSM es una alteración en la identidad. Tiene una inestabilidad intensa de la autoimagen, pero en particular esta inestabilidad intensa tiene que ver con el estado de ánimo, la carga afectiva que tenga la persona en ese momento. Si su carga afectiva es buena, si está alegre, tienden a verse o a sentirse muy guapos, muy lindos, muy lindas, con muy buena autoestima, pero si su carga afectiva es negativa, si están muy tristes o muy ansiosas, tienden a sentirse personas feas, desagradables, y tiene que ver con esta inestabilidad en la autoimagen. También tienen cambios repetitivos de metas, de valores, aspiraciones, proyectos en la identidad sexual y los tipos de amigos. Tenemos un ejemplo. Estaba estudiando derecho, pero no era lo que yo esperaba. Ahora quiero estudiar medicina. Mi papá está enojado porque es la tercera vez que cambio de carrera. A veces estas personas son personas que necesitan, que piden la ayuda, y otras veces pueden ser personas que son muy vengativas y buscar venganza ante situaciones que a esas personas no les parece. Otro de los síntomas que enumera el DSM-5 es la impulsividad en áreas que son potencialmente autolesivas. Y nuevamente, esta realización o estas acciones que son potencialmente autolesivas tienen que ver con la carga afectiva que está manejando el paciente en ese momento. Son personas que a lo mejor cuando se sienten ansiosas o muy tristes pueden realizar gastos excesivos pues para sentirse mejor. Incluso pueden tener relaciones sexuales de riesgo, casuales, sin protección, ¿no? Fuera de que la promiscuidad probablemente algunas personas no lo consideren algo bueno o malo, fuera de eso, estas personas tienden a que esas relaciones sexuales no se protegen de, por ejemplo, embarazos no deseados o enfermedad de transmisión sexual, y eso es lo que es potencialmente riesgoso para ellos. Tienden a consumir también sustancias. Lo más común es que estas personas consuman alcohol y tabaco. Y bueno, lo que hacen ellos es principalmente esto para aliviar la emoción. El alcohol y el tabaco son dos sustancias que son ansiolíticos que regulan muy bien la ansiedad, pero con el paso del tiempo causan dependencia en la persona. Estas personas también llegan a tener atracones alimentarios. Un atracón pues es cuando la persona de manera impulsiva come cantidades excesivas de alimentos que una persona de manera normal no comería y en muy corto tiempo. Entonces, estas personas al tener estos atracones y al ser pues muy constantes, pueden llegar a tener pues alteraciones metabólicas, pueden llegar a subir de peso, pueden llegar a tener riesgo de diabetes mellitus, de hipertensión. Tenemos un ejemplo aquí. Siento que como mucho, pero no puedo controlarme. Me da mucha hambre cuando estoy ansiosa. Y nuevamente, tiene que ver con la carga afectiva. Cuando se sienten ansiosos o muy tristes o enojados, es cuando realizan pues estas actividades que son potencialmente lesivas. Otro de los síntomas, y quiero hacer particular énfasis en esto porque creo que es de las cosas más graves, de los síntomas más graves que presenta
las personas con este tipo de trastorno es el comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Son personas que cuando se sienten muy tristes o muy enojadas o muy ansiosas, llegan a tener ideas de hacerse daño con la intención de quitarse la vida. Incluso estas personas, por la alta impulsividad que manejan, realmente llegan a tener intentos suicidas que potencialmente pueden ser de alta letalidad. O en algunas ocasiones, este tipo de personas llegan a realizarse autolesiones con la intención probablemente de no quitarse la vida, sino solamente de sentirse mejor, de regular su emoción. Algunos llegan a manifestar que con el dolor físico disminuye su dolor emocional. Y son personas que a lo mejor pueden realizarse cortes superficiales en brazos, piernas, abdomen, pueden jalarse el cabello cuando se sienten muy desesperados, pueden quemarse, pueden golpear paredes, etcétera, ¿no? Cosas que les provocan lesiones, les provocan dolor físico. Y es importante no menospreciar ninguna amenaza o tentativa suicida en este tipo de personas. Bueno, en general en ninguna persona, pero en particular hablando de las personas emocionalmente inestables, no menospreciarlas porque son altamente impulsivas y los intentos pueden ser de alta letalidad. Entonces, ante una persona que manifiesta el que se quiere matar, entonces hay que buscar ayuda médica o psicológica lo más pronto posible. Bien, otro de los síntomas que es de donde toma su nombre este trastorno es la inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Estas personas pueden tener episodios intensos de enojo, irritabilidad o ansiedad y la intensidad emocional que presentan no está justificada por el nivel de provocación. Pueden enojarse o ponerse muy ansiosos ante nimiedades y generalmente esto dura pocas horas, por mucho dura algunos días, ¿no? Cosa diferente en pacientes que tienen un trastorno bipolar, que a lo mejor el enojo o la tristeza, pues dura más de una semana, dura semanas, ¿no? En estas personas no. A lo largo del día pueden manifestar o pueden manejar diferentes estados de ánimo. Y bueno, posteriormente vuelven a su estado de ánimo basal, que en estas personas su ánimo basal generalmente es disfórico. El ánimo disfórico es una emoción desagradable, molesta. La persona no sabe si está triste, enojada, ansiosa, solo se siente mal, no sabe cómo se siente, pero se siente mal. Eso es el estado de ánimo disfórico. Otro de los síntomas que a veces no tomamos mucho en cuenta porque no es como muy llamativo como los otros síntomas, o sea, no es explosivo, no, no causa mucho ruido, pero que también es importante y hay que manejarlo, es la sensación crónica de vacío. Son personas que a pesar de que tienen trabajo, tienen casa, tienen una buena relación de pareja, tienen estabilidad económica, no saben qué les falta, pero sienten que les falta algo. Se sienten vacíos de manera crónica. Tenemos este ejemplo, una paciente refería, no lo sé, tenía trabajo, casa, una buena relación con mi esposo. A pesar de eso sentía que algo me faltaba. Me sentía vacía, aburrida. Quizás por eso lo engañé. Estas personas se aburren fácilmente y ante ese aburrimiento pues buscan nuevas experiencias de manera constante. Buscan novedades, buscan sentirse bien con estas novedades. Otro de los síntomas es el enfado inapropiado e intenso o la dificultad para controlar la ira. Las personas se enojan fácilmente, exhiben frecuentemente estos arrebates de ira, este enfado constante y en situaciones ya más graves son peleas físicas recurrentes. Son personas que cuando se enojan llegan a agredir a otros, golpearlas, aventarles cosas, destruir cosas, etcétera, ¿no? Tenemos otro ejemplo.
Tomé una blusa de mi hermana sin su permiso. Esto hizo enojar a mi hermana. A pesar de que se la devolví y le pedí disculpas, fue tanto su enojo que comenzó a aventarme las cosas de la cocina. Ella siempre es así, pelea por todo. Es un ejemplo de algo que nos relataba el hermano de una paciente con trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Otro de los síntomas que se presenta particularmente cuando ya el trastorno es grave son estas ideas paranoides que son transitorias, son ideas delirantes, las ideas delirantes son ideas que son falsas, que la persona las vive como si fueran reales, pero que las otras personas saben que no son reales y a pesar de que se les dice y se les da pruebas de que no son reales, las personas que las está viviendo las sigue viviendo como reales. Y bueno, esto potencialmente puede ser riesgoso porque si yo me siento amenazado, aunque no sea verdad, yo voy a responder a esa amenaza con situaciones reales y puedo agredir a otras personas. Pero en estas personas son transitorias y tienen que ver con el estado de ánimo. Cuando se sienten muy tristes o enojadas es cuando empiezan a a tener estas ideas. Cuando se les pasa ese estado de ánimo desagradable, se van. Cosa diferente a pacientes que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar, que estas ideas son constantes y no tienen que ver con su estado de ánimo. Tenemos este ejemplo, cuando me siento muy triste, siento que todos me voltean a ver, que se ríen de mi desgracia. La persona que está a referenciar cuando se siente triste. También llegan a tener síntomas disociativos graves. La disociación se refiere a cuando la mente tiene un distanciamiento del medio ambiente, ¿no? Las personas sienten que son observadores de su vida, que están viendo una película de lo que está pasando en su vida y no se sienten protagonistas de ella. Tenemos este ejemplo. A veces cuando me enojo me siento muy triste, siento que nada es real, como si todo fuera parte de una película que va en cámara lenta. Yo solo lo observo, esa película de mi vida, como aturdida. En particular, durante los eventos disociativos, estas personas pueden realizarse autolesiones, incluso lesionar a otras personas. Por eso la gravedad de estos episodios disociativos. Bien, ¿cómo vamos a tratar el trastorno de personalidad emocionalmente inestable? Casi esto es para la mayoría de los trastornos psiquiátricos, pero vamos a enfocarnos en el trastorno límite de la personalidad. El tratamiento es interdisciplinario y los que van a coordinar el tratamiento en este tipo de pacientes, pues es el psiquiatra y el psicólogo. El- Tiene que ir de la mano los dos manejos, porque si solamente se va por uno, tiene un muy mal pronóstico. El psiquiatra va a utilizar psicofármacos cuando el trastorno de personalidad es grave, ¿no? Cuando los episodios o arrebatos de ira son muy frecuentes, las autolesiones son muy frecuentes, o incluso cuando constantemente tienen estos pensamientos suicidas, o incluso el psiquiatra entra cuando se agregan otras comorbilidades psiquiátricas como trastornos depresivos o trastorno de ansiedad o trastornos por consumo de sustancias. El uso de psicofármacos, el psiquiatra utiliza para regular los impulsos, pero por sí solo no van a funcionar a largo plazo. Los más utilizados son antidepresivos, entre los que más se utilizan aquí, bueno, la mayoría de los psiquiatras, pues tenemos la fluoxetina, la sertralina, que son fármacos que tardan en empezar a hacer un efecto en los pacientes, alrededor de 15 días, un mes, en empezar a sentirse mejor. Se pueden utilizar antipsicóticos a dosis bajas, antipsicóticos como la risperidona o el aripiprazol, que no precisamente porque el paciente tenga síntomas psicóticos como un paciente esquizofrénico, pero en ellos utilizamos estos fármacos porque disminuyen la impulsividad de manera farmacológica. Y eso es importante porque es lo que potencialmente los pone en riesgo. El tratamiento psicoterapéutico, de hecho, es el que a veces se continúa durante más tiempo, incluso más largo que el tratamiento farmacológico, pero también por sí solo no funciona. Si la persona tiene comorbilidades psiquiátricas o la inestabilidad emocional es muy grave,
difícilmente se va a manejar con pura psicoterapia. La psicoterapia que, bueno, la mayoría de las guías recomiendan es la terapia cognitivo-conductual, que a decir de las guías es la que tiene mayor evidencia de eficacia, pero recordemos que no todos los pacientes son iguales, que hay enfermos, no enfermedades, y no en todos puede funcionar. De manera particular yo recomendaría que iniciaran con cognitivo-conductual, pero si ven que no hay como buena respuesta, pues cambiar el tipo de terapia, ¿no? Puede ser terapia psicodinámica, como psicoanálisis, etcétera. O sea, no cerrarse a lo que dicen realmente las guías. Ahora, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las expectativas de los tratamientos. Hay que tener expectativas realistas. En ninguna enfermedad psiquiátrica, y en particular en los trastornos de personalidad, no hay soluciones fáciles ni rápidas. El trastorno de personalidad no se gestó de un día para otro. Tienen así desde la infancia, la adolescencia, y habitualmente cuando ya buscan la atención y cuando de hecho ya hacemos un diagnóstico de trastorno de personalidad es en la etapa adulta y no vamos a esperar que esto mejore en un mes, en pocas semanas. No hay tratamientos fáciles ni tampoco rápidos. La mayoría de los tratamientos no, no hacen sentir mejor al paciente de manera inmediata. Hay que esperar 2 o 3 meses para que ellos empiecen a sentirse un poco mejor y poco a poco ir mejorando. Ahora bien, aquí voy a emitir algunas recomendaciones para los pacientes y los familiares de manera muy breve. Eh, Vamos a iniciar con los pacientes. La primera recomendación es no aislarse. Eh, Al aislarse, pues se puede empezar a estigmatizar a la persona y el estigmatizar a la persona va a retrasar o evitar los inicios de los tratamientos. El paciente tiene que aprender a identificar las emociones que son atribuidas a la enfermedad y las que son esperadas de manera normal. No se trata de dejar de sentir, ¿no? El sentir es algo normal y ya mencionamos al principio que tiene una función biológica para la supervivencia del individuo, pero cuando la emoción te empieza a tener o a provocar problemas con las otras personas, pues eso ya no es normal. Y bueno, en casa, pues, eso mencionando cuando las personas que tienen este trastorno todavía viven con padres o con su pareja, pues hay que establecer reglas equilibradas. O sea, a pesar de que tengas este trastorno, esto no te va a impedir que realices tus otras actividades, no va a impedir que realices tus actividades escolares, tus labores del hogar, tus actividades laborales, etcétera. ¿No? Hay que equilibrar esto. Hay que cumplir con los tratamientos médicos aun cuando se perciba una mejoría. Esto hay que hacer énfasis aquí porque a veces cuando las personas buscan la atención psiquiátrica o psicológica es cuando están en una crisis emocional y la crisis emocional está desencadenada por alguna situación que les provocó el malestar, ¿no? Una discusión con la pareja, una discusión con los padres, etcétera. Y entonces, cuando mejora relativamente esa situación, las personas se sienten mejor, pero no quiere decir que estén mejor, ¿no? O sea, están mejor porque a lo mejor el factor estresante se quitó, pero ante otra situación estresante puede volver a tener una crisis emocional. Entonces, aun cuando se perciba la mejoría, no abandonar los tratamientos. Hay que seguirlos y el psiquiatra y el psicólogo va a ir dando la pauta para ir ya sea quitando los medicamentos o ir también disminuyendo las sesiones de psicoterapia. Recordar a los pacientes que ustedes son los expertos en sus creencias y emociones, pero el psiquiatra y el psicólogo es el experto en su tratamiento. Entonces, a pesar de que usted se sienta bien o se sienta mal, no haga modificaciones al tratamiento. Siga las indicaciones que le mencionan esos expertos y ante cualquier situación comunicarse con ellos. El tratamiento médico que se indica es el más adecuado y es el más adecuado que el médico consideró para usted. Y la mejoría pues es paulatina, poco a poco, no es inmediata.
Ahora, ¿qué le recomendamos a los familiares? Principalmente, esto va recomendada a cuando presenta una crisis emocional, su familiar con un trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Hay que conservar la calma, identificar la emoción que está presentando, ya sea que esté muy ansiosa la persona, que esté muy triste o que esté muy enojado, un episodio de ira. E identificar que el trastorno de personalidad es una enfermedad y como tal, como cualquier enfermedad, la persona no tiene el control voluntario de la enfermedad, entonces no se va a tratar de echarle ganas, ¿no? Es algo que tiene que tratar el médico. Hay que eliminar las etiquetas, el estigma y la discriminación a este tipo de personas y eliminar los comentarios negativos respecto al manejo de las emociones de la paciente. Evitar comentarios como decir, es que estás loco, loca, eres un bipolar, una bipolar, te haces tonto, solo quieres llamar la atención. Esos son comentarios negativos que lejos de calmar la crisis van a hacer que aumente y van a hacer que incluso la crisis lleve a un episodio en donde se provoquen lesiones hacia otras personas o que se ponga destructiva la persona. Ahora bien, estas son tres recomendaciones para los familiares. Son muy rápidas, muy cortas, que a pesar de que yo las explique aquí parecerían muy sencillas, pero no es nada sencillo. Se requiere bastante experiencia y bastante, pues repetir constantemente todo eso, ¿no? Hay que reconocer la experiencia del ser querido. O sea, por ejemplo, estoy triste, enojada, mi novio me engaña. ¿Cuál es la experiencia del ser querido? Su novio le engañó, ¿no? Esa es la experiencia que está presentando y eso hizo sentir que esté triste o enojada. ¿Qué hay que hacer ante este caso? Tratar de tranquilizar o resolver. Si no se puede resolver, hay que tranquilizar, ¿no? En este caso, las palabras tranquilizadoras que utilizan es, tienes una nueva oportunidad para conocer a más personas y validar la experiencia emocional. No hay que menospreciar la tristeza o el enojo de la persona. Podemos